Hola chicos, muy buenos días, me da mucho gusto que estén aquí tempranito para escuchar su clase. Bienvenidos nuevamente a Edificando Corazones a Distancia. Esto es parte del Ministerio de Niños de la Iglesia Bautista Roca Eterna al sur de la Ciudad de México. Me da gusto saber que también ahorita hay niños en la iglesia, algunos niños por pequeños grupos pueden ir regresando a la iglesia, pero si tú estás en casa no te quedaste sin enseñanza, podemos seguir teniendo nuestras clases desde casa, puedes seguir abriendo la Biblia conmigo y vamos a estudiar una clase más. Ya estamos en la lección número 9, ¿puedes creerlo? Yo cuando vi que ya era la 9 dije, ay, sentí que acabamos de empezar, pero pues ya estamos más allá de la mitad y ha sido fascinante aprender junto con ustedes por qué debemos de creer en Jesús. ¿Se acuerdan que es la pregunta que nos estamos haciendo? ¿Quién es Jesucristo? Había personas en ese entonces cuando Jesús estaba en la tierra que no sabían quién era y tenían que estarse preguntando y viendo qué pasaba con él. Nosotros ya tenemos escrita toda la historia, podemos saber quién es Jesucristo y por qué debemos de creer en él. Recuerdan que la primera clase que vimos es que él es Dios. Esa es la primera razón por la que debemos de creer y confiar en él. Él es Dios. También vimos que era el anunciado, de quien toda la Biblia se trata. También vimos que es el maestro. Él nos enseña cómo debemos de amar a Dios, cómo podemos agradarle, cómo debemos agradar a Dios llevándonos bien con las demás personas. La clase pasada vimos que Él es el que nos limpia. ¿Se acuerdan que tenemos pecado? Todos hemos pecado, son cosas malas que hacemos, que pensamos, que decimos y que Él tiene el poder y la autoridad, así como se acuerdan que limpió el templo, sacó a los vendedores, sacó a la gente que estaba haciendo trampa, que estaba robando a las demás personas y lo sacó porque el templo debía ser sagrado. Y vimos que nosotros somos templos del Espíritu, entonces nosotros también necesitamos que Dios nos limpie para que more su Espíritu en nosotros y podamos agradarle. Por eso también nos sirve que Él sea el Maestro, porque Él nos enseña cómo llevar esta nueva vida en Cristo. Y algo que vamos a ver esta semana, bueno, este día es Juan 3, vamos a empezar leyendo Juan 3 y Él es el remedio para el pecado, ¿ok? Vamos a dar gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos, juntamos las manos para no distraernos con otras cosas y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias porque tú nos permites seguir teniendo nuestras clases en línea y en la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos conocerte más y más y saber qué es lo que te agrada y qué es lo que nosotros debemos de hacer para agradarte. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a reconocer las cosas malas que hayamos hecho y pedirte que nos limpies. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 3. ¿Se dieron cuenta como 9 clases y hemos solamente estudiado 2 capítulos? Es que la Biblia está llena de cosas que necesitamos estudiar. Es muy interesante y tú tendrías que estar leyendo y ver qué otras cosas dice, porque realmente nos toma bastante tiempo estudiarla. Pero vamos a empezar por el capítulo 3 el día de hoy. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Significaba que era una autoridad, era alguien entre los judíos que las personas admiraban y escuchaban, era una autoridad entre ellos, así como nosotros sabemos que ahí viene el presidente, el gobernador y tenemos respeto porque son nuestras autoridades. Nicodemo era uno de ellos, era uno de los fariseos que eran las personas que tenían autoridad entre los judíos, que conocían la ley de Dios, que sabían todo lo que decía Dios y eran personas que se esforzaban muchísimo porque las demás vieran que ellos cumplían la ley, pero ellos tenían un problema, el mismo que tú y yo tenemos. Tenían pecado en su corazón. Había veces que ellos se enfocaban demasiado en que todo el mundo viera que ellos conocían la ley y que seguían la ley y todo eso, pero dentro eran igual que las demás personas, pensaban cosas malas, hacían cosas malas y a veces ellos pensaban que no, ellos eran muy buenos, pero había maldad en su corazón. Y esta persona que llegó, Nicodemo, llegó a acercarse en humildad a Dios, pero a Jesús. Pero ¿cómo lo hizo? Dice, este vino a Jesús de noche, porque tal vez no le encantaba tener que ir de día, o que los demás se dieran cuenta que él estaba yendo a preguntarle a una persona que no era considerada un principal entre los judíos, porque estaban los que eran los fariseos, los saduceos,
los escribas, toda la gente sabía desde siempre. No, estos tenemos que respetarlos. Pero Jesús apenas lo estaban conociendo. Una de las autoridades no iba a llegar a ver qué es lo que enseñaba Jesús. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando Jesús sacó a los cambistas, ellos llegaron y le dijeron, ¿y tú con qué autoridad haces eso? Porque no sabían quién era y no les gustaba que alguien que no era conocido de ellas o que no era como de su grupo les dijera qué hacer. Y fueron y le cuestionaron que con qué autoridad hacía eso. Pero nosotros vemos que él tenía autoridad de Dios. Y en el versículo 2, vamos a empezar de nuevo con el 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Se acuerdan qué es Rabí? Maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y él dice sabemos, significa que las demás autoridades judías también estaban viendo que Jesús era diferente, que él tenía autoridad de Dios. Pero ¿sabes qué? A veces somos muy duros y sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Dios, pero no queremos reconocerlo, no queremos acercarnos. Bueno, sí, yo sé que Jesús, que Dios nos creó y que tengo que acercarme, pero ¿sabes qué? Yo quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta hacer. Así pasaba con estas personas. Sabían que él venía de Dios como maestro porque nadie podía hacer esas señales que él hacía si no estaba Dios con él. Pero por lo menos uno de ellos, aquí vemos que Nicodemo, aunque fue de noche, llegó con él a platicar y hizo preguntas muy buenas que nos sirven a todos nosotros para conocer más a Jesús. Y le responde Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínate ahí a Nicodemo de, ¿cómo que nacer de nuevo? Y si le pregunta en el número 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él ya estaba viejo, imagínate tú entrar otra vez a la pancita de tu mamá, a lo mejor tú ya mides unos 50, unos 40, tú ya tienes 8 años o 13 años, ya estás grande. ¿Cómo puede hacerse eso? Pregunta Nicodemo. Y Jesús le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué cosas está diciendo? Nicodemo estaba muy interesado en lo que Jesús decía. Y él decía que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿a qué se refiere? El agua sabemos así que representaba la limpieza. Necesitamos limpiar nuestro corazón. Así como Jesús purificó el templo en la clase pasada, necesitamos que Él nos limpie de nuestros pecados y ser nacidos del Espíritu. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 7 le dice, no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y le hace otra pregunta Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le estaba diciendo, ustedes conocen la ley, ya saben todo lo que Dios les ha dicho y no entienden lo que Dios quiere de ustedes. Dice el 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y les voy a contar un poquito de estos últimos versículos. Entonces, vamos a quedarnos con que Jesús dijo que tenemos que nacer de nuevo. Y dice que igual que como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Bueno, pues ¿se acuerdan que habíamos hablado que los israelitas eran esclavos en Egipto? Los egipcios los trataban muy mal, los golpeaban. Y entonces Dios los rescata y los lleva a la tierra prometida. Pero mientras se iban caminando hacia allá, la gente estaba muy descontenta. Uy, no nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá, pues todavía al menos, aquí estamos en el desierto, pero allá teníamos al menos cebollas y nos acordamos de todo lo rico que comíamos allá. Pero no se acordaban de lo feo que pasaba en Egipto. Los mataban, los golpeaban, eran esclavos, no eran libres.
y Dios los rescató y empezaron a hablar mal contra Dios, empezaron a hablar mal contra Moisés, que fue la persona que Dios usó para salvarlos. Y entonces Dios mandó unas serpientes de castigo y iban y los mordían y la gente estaba empezando a morir ahí hasta que se dieron cuenta que eso era causa de su pecado. Y entonces se acercaron con Moisés y dice: ruega a Dios por nosotros porque hemos pecado. No debimos de haber hablado mal contra Dios ni hablado mal contra ti. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta, y que todas las personas que hubieran sufrido una picadura de estas serpientes debían de mirar a esa serpiente para ser sanados. Y entonces Jesús usa esta alegoría, igual que estaba en el libro de Números, para decir: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando ¿se acuerdan que hablamos que Jesús fue crucificado en una cruz? Y al ser crucificado en una cruz, quedaba ahí más arriba de las personas. Y todo aquel que viera a Él, no en ese momento, sino nosotros, tú y yo que estamos en casa, no podemos ver a Jesús crucificado, porque acuérdate que Él ya resucitó y Él puede escuchar nuestras oraciones. Pero nosotros en nuestro corazón tenemos que creer en Dios. Señor, yo sé que tú moriste en la cruz por mis pecados, yo sé que tú estabas ahí, sálvame y dame una nueva vida. Así como Jesús le decía a Nicodemo que es necesario que nazca de nuevo, nosotros con tanto pecado que hemos cometido, que hemos pensado, que hemos dicho, estamos muertos. Necesitamos, como esas personas que veían a la serpiente para ser salvos, tenemos que ver a Jesucristo, tenemos que ver todo lo que Él es, todo lo que hemos aprendido, tenemos que estudiar quién es Jesucristo. Necesito creer en Él, así como Nicodemo se atrevió, aunque fue de noche, un poquito temeroso de que alguien más lo supiera, él fue con Jesús. Quiero respuestas, necesito saber qué es lo que tengo que hacer para ser salvo. Y Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. Necesitamos dejar esa vida que tenemos de pecado y pedirle a Dios: Señor, yo necesito nacer de nuevo, necesito que tú pongas esa vida que tú nos ofreces, esa vida eterna que tú nos das, para que pueda ser una nueva criatura. Vamos a seguir leyendo. Y dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, todo aquel que en Él cree. Eso puede ser tú, puede ser yo, puede ser un compañero al que le compartas este video. No tiene que ser solamente las personas que vivían en ese entonces, solamente las personas que ya conocían desde antes de Jesús. No, tú que estás escuchando hoy sobre Jesús, tú también puedes creer en Él y dice que tener vida eterna. Vamos a seguir en el versículo 17 que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. También algo que vimos en el capítulo 1 era que Él también era la luz. ¿Se acuerdan? Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es como cuando nosotros hacemos algo malo, pero no queremos ver a nuestros papás, porque sabemos que ellos van a saber lo que hicimos, ellos nos van a regañar. Si no hicimos algo que nos dijeron que hiciéramos cuando salieran, no queremos que lleguen, y sabemos que vienen si nos llaman por teléfono: ya voy para allá, rápido te pones a hacerlo, y te da miedo que lleguen. Así las personas, a veces hemos cometido pecados y creemos que ya no nos debemos de acercar a Dios, pero no, porque Dios está buscando restaurarnos, está buscando quitarnos esos pecados. Dice el versículo 21: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es, si tú crees en Jesucristo, si tú le pides que limpie tu vida, si tú le pides: Señor, yo quiero nacer de nuevo, quiero ser tu hijo, quiero que tú me des tu espíritu, que yo pueda entender tu palabra, vas a ser una nueva criatura. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las viejas cosas pasadas, todo lo que tú hayas hecho antes,
queda como si no hubiese, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es un nuevo nacimiento, ser hijo de Dios y tener un corazón que busca amar a Dios y busca agradarle en todo momento. Entonces yo te animo que, igual que Nicodemo, te acerques a Dios, que Él sea el que limpie tus pecados y el que te ayude a agradarle día con día, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije, oren todos los días que Jesús limpie sus pecados, lo que tú hayas cometido ese día, pídele a lo mejor en la noche, Señor, perdóname porque hoy pequé contra ti en esto. Quiero que esta semana sigas haciendo eso y que le pidas a Dios, Señor, yo creo en ti. Si es que tú has creído en todo lo que hemos visto de Jesucristo, ora, Señor, yo creo en ti, yo creo en que tú moriste en la cruz por nuestros pecados, en que tú eres el único que me puede salvar, en que tú eres el único que puede acercarme a Dios nuevamente. Límpiame y hazme nacer de nuevo, ¿ok? Vamos a dar gracias a Dios por esta clase. Espero que te haya gustado, espero que te ayude a entender un poquito más la Biblia y que también te ayude a tú solito ir buscando más y más, ¿ok? Vamos a cerrar los ojos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por este pasaje en la Biblia que dejaste. Gracias porque Nicodemo se acercó contigo y te hizo estas preguntas que nos sirven a nosotros a entender cómo debemos de agradarte y cómo debemos acercarnos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. No se me ha olvidado el versículo de memoria. El versículo de memoria para esta semana es Juan 3, 14 y 15. Y dice, lo voy a poner aquí, y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Son dos versículos, pero yo sé que tú tienes muy buena memoria, y si no tienes muy buena memoria, sé que te puedes esforzar muchísimo. Me dio mucho gusto tenerte aquí, espero que te haya gustado la clase. Nos vemos el próximo domingo, igual a las 10:20. No te vayas, pues distraerte un ratito, moverte rápido, porque en unos minutitos ya empieza el servicio de la iglesia y nos gustaría que nos acompañaras tú y toda tu familia, ¿ok? Nos vemos el próximo domingo, que estés muy bien, sigue leyendo tu Biblia. Bye.